van a tener que armar alguna actividad en función a algunas cosas que vamos a ver de los textos. O sea, van a tener que armar una actividad y explicarla a los y a las demás. Después vemos cómo a quién armar los grupos, después ya lo vemos. Lo ideal sería que en cada uno de los grupos haya una compu para que desde la compu puedan presentar pantalla y explicarse, ¿sí? A los demás, a las demás. Pero bueno, eso lo vemos después. Espera un momentito que voy a anotar una cosa acá. Estaba buscando una lista, pero la lista no la tengo en la compu. Matemática, integración, física. Hoy es 26, el 5. Bien. No. Bien. Bueno, habrán vieron que les dejé unos videos para mirar. ¿Los pudieron ver? Sí, ¿Qué les pareció? estaban buenos. A mí me faltó ver una parte de uno de los, creo que eran cuatro, ¿no? O tres. Me parece que eran tres, creo. Había cuatro enlaces, pero no me acuerdo si uno era un video o otra cosa ahora. A ver. Hay uno de los enlaces que me metí que era un video, me faltó ver una parte. A Pero ver el si resto te... estaban buenos. Igual yo los había visto. ¿Los habías O- visto? sí, porque es como una, como que había una lista cuando mandó uno de los videos en algún momento y yo me enganché mirando los otros también. Ah, está bien. Espera un momentito. Sí, porque aclaran unas cosas que por ahí a veces en los textos no lo aclaran, ¿no? Depende de qué texto, algunos por ahí hay ciertas cosas que no se mete y por eso está bueno siempre ir por otros lados, siempre lugares obviamente que sean confiables, pero esto que es física moderna. Vino Scaltritti y falta Verón. Bueno, esto lo dejo abierto. Bueno, voy a mostrar, esto lo voy a guardar acá. Voy a mostrar porque ahí van a trabajar más ustedes que yo. Es la idea, hoy. Bien, acá estoy mostrando, sí, ¿no? Sí, sí. No, sí, laboratorio cuarto, bien. Entonces, en la clase pasada, había un archivo. Debería ser un PowerPoint lo que subí. Lo que subí acá. Es un Word, profe, ¿no? Con consignas. No, no. No, es esto. Era Sí, la, las capturas de la la cap- explicación. Sí. claro, la captura de lo que estuvimos viendo de una deducción de la contracción de longitudes. ¿Sí? Y después había cuatro sitios. Eran cuatro, sí. Eran cuatro sitios. Todos del mismo lugar.
Bueno. En hoy, no sé por qué no se abrió esto. Eh, a ver. O sí se abrió. Sí. Fíjense que tiene acceso acá a la clase 26. Hay un archivo adjunto que son actividades. Profe, yo estoy justo con la página del instituto abierta y la Sí. clase del 26 no me la deja abrir, está como que no está abierta. Hasta el 20 se puede ver, las demás no. Pará. Bien. Sí, sí. Entonces lo programé mal yo. Debo haber metido la Profe, yo cosa. sí. Es un Word, profe, con unas consignas. Sí, yo también, ¿eh? No lo Sí. puedo ver, ¿eh? Ah, Dilatación de tiempo y contracción de sí, longitudes son sí, sí, 10 puntos más o menos. sí, sí. 8 puntos, sí, acá está. A ver, fíjate si no podés. Yo en este momento no puedo ingresar a la página, me queda cargando ahí. No, tarda un montón, a mí me tarda un montón, por eso cuando Ahí le volví a entrar a la lo, página se me cortó que estaba entrando el Meet de acá y se me cortó. ahí lo Entonces descargo y lo mando por el grupo de WhatsApp. Ah, buenísimo. Bien. En el libro y en todos los libros, voy a ir al que estamos trabajando. Con la cuestión esta de la contracción de longitudes y la dilatación del tiempo, siempre aparece un ejemplo clásico, que es el de los muones. Los muones son unas partículas que ya cuando veamos más particularmente las cuestiones de características de partículas, vamos a ver su masa, cómo se clasifica, pero básicamente es una partícula que se crea, como dice acá, debido a el choque que se produce entre partículas que vienen del exterior, generalmente se los llaman rayos cósmicos, suelen ser generalmente protones, muy, muy energéticos, tienen energías que ni siquiera en los aceleradores de partículas más potentes en la Tierra se logran ese tipo de energías. Todavía es un misterio de dónde vienen, se los estudia, hay varios centros de detección de rayos cósmicos, uno de ellos creo que les comenté que estaba en Malargüe, acá en Mendoza, y bueno, pero la cuestión acá, desde el punto de vista de la relatividad, es, digamos, el tiempo en el cual, ¿sí?, se desintegra un muón, ¿sí? No, es aproximadamente, como verán, no tienen un tiempo fijo de desintegración, como todas las desintegraciones, eh, pero se establece un valor promedio que puede cambiar de un libro a otro porque justamente como esto es variado, puede ser que haya pequeñas variaciones entre, entre uno y otro. La cuestión acá es que tenemos, bueno, en este caso es una longitud, pero no sé dónde está el tiempo, ¿sí? Tiempo propio 2,2, ¿sí?
microsegundos. La cuestión acá es que si nosotros iríamos al lado del muón, moviéndonos con él, nosotros mediríamos tiempos propios de la desintegración del muón. Ahora, para una persona que detecta al muón moviéndose a velocidades grandes, el tiempo que va a medir de lo que tarda en desintegrarse es lo que conocemos como tiempo o tiempo impropio, que evidentemente no va a ser el mismo que el tiempo propio. El tema es que si se queda con el tiempo de desintegración, que sería el tiempo propio, no podría, con esa rapidez que se mueve el muón, llegar a la superficie o cerca de la superficie terrestre. Pero esto obviamente, para alguien que conoce relatividad, dice, no, pero ese tiempo yo tengo que medir desde mi sistema. Desde mi sistema voy a medir un tiempo. ¿Quién es? Voy a medir un tiempo que va a ser diferente y va a ser mayor que el tiempo propio. Entonces, ese tiempo que voy a medir, que va a ser mayor, va a ser el tiempo necesario que va a tener, y ahora sí puedo justificar que este muón, en ese tiempo, como va a ser un tiempo mayor, va a llegar hasta la superficie terrestre. Desde el punto de vista del muón, o de alguien que se mueve con el muón, diría, bueno, el tiempo, entre comillas, ¿no? Es como se suele llamar el tiempo de vida, aunque no es una vida biológica, pero el tiempo de vida del muón, medido al lado del muón, es de tanto. Bueno, en ese tiempo, ni a palos puede llegar a la superficie terrestre. Pero ahora, desde el punto de vista del muón, imagínense que desde la superficie hasta donde está el muón, o hasta algún punto donde está el muón, es como una regla que desde el punto de vista del muón, la regla se mueve hacia él. O sea, desde su punto de vista, la que se acerca es la Tierra, no él se acerca a la Tierra. La Tierra se le acerca a él, o sea, para él todo se está moviendo. Por lo tanto, la altura que midió la persona en la Tierra, de donde comenzó, digamos, su movimiento del muón, o donde se creó el muón, no va a ser la misma que la que mide en una longitud contraída el muón. O sea, para el muón, la longitud, como está midiendo cosas que están en movimiento para él, la longitud no es esta. O sea, para él, la altura es mucho menor que la que mide la persona en la Tierra. Entonces, nuevamente todo cierra, porque si bien su tiempo de vida, que es tiempo propio, es inferior al que mide en la Tierra, pero la distancia que tiene que recorrer para él es menor. Y los dos, desde las dos perspectivas, todo cierra. Uno desde Tierra puede decir por qué llega a la superficie, quiere decir que hay una dilatación del tiempo, y desde el punto de vista del muón, hay una contracción de longitudes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la Tierra, pongamos que el muón se crea a unos 9.000 metros. ¿Sí? Pero, acá, bueno, acá te expliqué, esto está sacado creo que del Tipler. Dice, en un sistema de referencia terrestre, un muón típico se mueve a prácticamente 0,99% de la velocidad de la luz. Y tiene un periodo de vida medio de 30, ¿sí? Recorre 9.000 metros, ¿sí? En este tiempo. En el sistema de referencia del muón, la distancia recorrida por la Tierra es de solo 600 metros en un valor de 2. Digamos que la diferencia de tiempo
entre el tiempo propio e impropio es de 2 a 30. ¿Sí? 30 es el tiempo medido desde la Tierra y 2 es el tiempo medido por el muón o por alguien que está al lado del muón, moviéndose con el muón. Pero, por un lado, para el muón, la superficie terrestre de cuando se crea el muón está, pongamos, dependiendo siempre de a dónde, pero en este ejemplo, con este valor de velocidad, digamos que para el muón la superficie terrestre está a unos 600 metros. Entonces, tranquilamente, para él puede llegar a la superficie terrestre sin ningún problema. Bueno, acá hay, digamos, el tiempo propio en muón, 2 por 10 a la menos 6 segundos, expresado acá en segundos, ¿sí? Y acá se hace la conversión de tiempo propio a tiempo impropio, que da 3 por 10 a la menos 5. Cuando hacemos el producto del valor de la rapidez del muón por ese tiempo, nos da casi 9.000 metros. ¿Sí? Pero si hacemos lo mismo ahora con el otro tiempo, nos da unos 600 metros. El muón es una partícula elemental, o sea que no está constituida por ningún otro tipo de partícula. No está formada, digamos que es del mismo tipo en ese sentido a los electrones. Hay una propiedad que se conoce como spin, que ustedes la habrán escuchado nombrar cuando veían la parte de química. Bueno, el spin es una propiedad intrínseca que se lo suele asociar a un giro, pero en realidad no es tal, ya que el electrón y el muón, al ser partículas elementales, no tienen dimensiones, digamos. Son partículas puntuales. ¿Dónde aparece el spin? En el estudio, en un primer análisis que se hizo, digamos, uno de los más acertados, pero no demasiado, fue el conocido modelo de Bohr, pero había muchas cosas que no, el modelo de Bohr, cuando vayamos a esa parte, vamos a ver que explicaba algunas partes, especialmente el átomo de hidrógeno, pero había cuestiones que no podía explicar. Luego viene la mecánica cuántica. El inicio de la mecánica cuántica es la formalización de la teoría cuántica, con los cuales se podían hacer cálculos. Y ahí aparece Heisenberg y Schrödinger, entre otros, Born. Pero era todavía, digamos, bastante incompleta. Obviamente cambió completamente el modelo del átomo de Bohr. Ya desaparecieron las órbitas estables, fijas, desapareció la órbita en sí. O sea, directamente desapareció la idea de órbita. Cosa que, bueno, ya vamos a ir viendo. Pero bueno, seguía viendo cosas que no podían explicarse del todo bien, aún con los avances que había hecho Schrödinger, Heisenberg, Born y todos los demás. Y entonces ahí aparece otro físico, que es un poquitito posterior, compartió obviamente tiempo con ellos, pero es como un poquitito más moderno que Heisenberg, Bohr y Schrödinger, que era Dirac. Dirac era un físico de formación inicial matemático, creo que estudiaba también ingeniería, era muy, muy, muy bueno en matemática, era muy detallista en cuestiones matemáticas. Cada vez que presentaba algo prácticamente no tenía errores, o sea, por ahí diferente al tratamiento que hacía Einstein, donde, por ejemplo, la relatividad general, él, por lo que yo me acuerdo, él presenta lo que estaba haciendo, le hacen algunas sugerencias, él se da cuenta que había errores, va de vuelta, estuvo trabajando, lo vuelve a presentar, nuevamente aparece, hacía un trabajo de presentarlo, mostrando, bueno, lo que le había visto, se veían errores,
Bueno, Dirac aparentemente era un tipo que hasta que él no estaba convencido y seguro de que había cero errores, él no presentaba. Hasta que no estaba terminado, él no presentaba nada. O sea, no era admitible para él hacer lo que hacía Einstein. No, es una cuestión de, bueno, de personalidad, no quiere decir que lo de Einstein estaba mal, al contrario, pero bueno, son formas. Bueno, tiene spin semientero, o sea, por ejemplo, puede ser un medio, más o menos un medio. Esto lo convierte en un fermión que está dentro de los catálogos que vamos a ir viendo más adelante de las partículas, como aparecen una bandada de partículas ahí por el 1940 y pico, 50 y pico, con los aceleradores de partículas empiezan a aparecer un montón de partículas, las cuales superaron lo que esperaban, y el problema después fue empezar a catalogar las partículas, digamos, en familias, en cómo las agrupo, qué cosas tienen en común, qué cosas que no tienen. Así que bueno, eso es el tema de lo que vamos a ver. Como no siente la fuerza nuclear fuerte, que es la que genera... Perdón, entonces un fermión es una bandada de partículas. ¿Un fermión es qué? ¿Una bandada de partículas? No, una bandada de pájaros. No, ese sería una bandada de pájaros. Un montón de No, partículas. quiero decir que en una época hubo un periodo donde hubo un aluvión de partículas que se descubrieron en muy poco tiempo y desbordó a los físicos porque no sabían bien cómo catalogarlas. Empezaron a aparecer un montón de cuestiones nuevas, como número leptónico, el spin, bueno, el spin ya era conocido, la carga eléctrica también ya era conocida, la masa y la extrañeza. Bueno, empezaron a aparecer un montón de características que, bueno, hubo que empezar a ver cómo catalogar estas partículas. Entonces, el fermión no es una bandada de partículas, es el nombre que se le da a cierta característica que tienen algunas partículas. Está la fuerza nuclear fuerte, que bueno, ya vamos a ver cómo se da esta interacción. Pero bueno, en este caso, estos muones no sienten este tipo de fuerza, ¿sí? Y si no puede formar, digamos, si no siente este tipo de fuerza, evidentemente no puede ser parte de un núcleo atómico, porque justamente las fuerzas que más actúan en el átomo tenemos la electromagnética, en términos de núcleo con electrones, y en términos del núcleo, digamos, la nuclear fuerte es la principal, la que mantiene lo que se conoce como el confinamiento de los quarks, ¿sí? Y después, bueno, está la otra, que es la que actúa que por ahí el nombre no es el más adecuado de fuerza, porque uno supone una fuerza a un tipo de interacción que por ahí no pega tanto con las desintegraciones, pero básicamente la nuclear débil es la culpable de que, por ejemplo, el neutrón fuera el núcleo, luego de un cierto tiempo aproximado se desintegre en otras cosas. Pero bueno, estas cosas las vamos a ver, esperemos llegar a verlas más en detalle más adelante. Tiene la misma carga que el electrón, y acá aparece algo también, que aparece la antipartícula, que seguramente habrán escuchado nombrar, de la antimateria. Y bueno, volviendo para atrás, Dirac lo que hizo fue que se tenía la mecánica cuántica, pero esa mecánica cuántica no tenía agregada la relatividad especial. Y sabemos que la relatividad especial es necesaria básicamente cuando tenemos cosas que se mueven muy rápido. Y bueno, las partículas en muchos casos se mueven muy rápido.
O sea que la cuántica que había hasta ese momento no, digamos, no podía utilizarse para situaciones concretas. Ahí vino Dirac y pudo unir o agregarle a la cuántica la relatividad especial, pero esto conllevó otras cosas, como el asumir que la luz es una constante, y trajo otras cosas de las que estamos viendo ahora, el hecho de incorporar la relatividad especial a la cuántica generó algunas predicciones. Una era del spin, que no aparecía hasta ese momento, y otro era algo que llamó la atención, hubo dudas de cómo interpretarlo, no fue enseguida que se interpretó de esta manera, pero en definitiva a lo que se llegó era que estaba prediciendo la antimateria, ¿sí? Que en el caso de un electrón es un positrón, ¿sí? Luego Feynman le va a un tratamiento especial en su electrodinámica cuántica, pero posterior. O sea que acá aparecen algunas cuestiones que salen a partir de Dirac. Bueno, estamos acá. Pero bueno, acá pregunta, bueno, tiene la misma carga, no interactúa con la fuerza fuerte, ¿qué más? También, bueno, existen dos únicas diferencias, ¿sí? La primera es la masa, 200 veces más masa tiene que el electrón. Otra cuestión que tenía la carga eléctrica. Otra diferencia es que el electrón es estable y el muón no lo es. Bueno, el neutrón libre, su vida media es de unos 15 minutos, esto en promedio, ¿no? O sea, un neutrón fuera del núcleo no vive mucho más de unos 15 minutos. Los muones, como vemos acá, o como vimos antes, los tiempos son muy pequeños y se desintegra en unos 2 microsegundos, como vimos antes. En diagrama Feynman, que lo vamos a retomar, y más cuando llegue el momento les voy a dar algunos videos también, lo expresa acá de esta forma, ¿sí? Tenemos el muón y en su desintegración, ¿sí? Aparecen estos dos, son neutrinos, ¿sí? Muónico y electrónico. Este sería un antineutrino electrónico, tiene la barrita adelante, y un electrón. Primero se produce la salida de este muón, y luego de esta desintegración aparece una W, una partícula W-, que a su vez se desintegra en un muón electrónico, un antimuón electrónico y un electrón. Estos diagramas son muy didácticos de alguna forma, pero esconden unas terribles ecuaciones y unas terribles matemáticas para calcular este tipo de situaciones. De hecho, acá se expresa en general una de las formas en que puede ocurrir este tipo de situaciones, ¿sí? Pero en realidad pueden ocurrir en muchas formas en general. Hay algunos diagramas Feynman que muestran varias de las posibilidades, que son casi infinitas, digamos. El problema era cómo hacer esos cálculos con tantas posibilidades. Pero bueno, se sabe que de los diagramas, unos pocos, son los más probables, y prácticamente podemos desechar todo el resto porque no contribuye prácticamente a nada, y entonces eso reduce y facilita muchísimo los cálculos. Acá aparece otro diagrama, ¿sí?
donde S es la posición versus el tiempo. Las partículas W y Z son las que se asocian a la interacción débil, ¿sí? Bueno, ¿de dónde salen los muones? Pues no de muchos sitios. Para crear un muón hace falta una gigantesca energía. ¿Por qué gigantesca energía? Porque para crear una partícula con mucha masa, necesitas mucha energía. Por eso el bosón de Higgs, que se sabía que debería tener una masa bastante importante, fue necesario armar ese aparato entre Suiza y Francia, el LHC, porque si no tenés la energía suficiente no vas a poder crear la partícula que vos querés crear de mucha masa. No hay ninguna reacción nuclear en la Tierra que pueda producir muones. Los únicos que hay alrededor nuestro, que no son demasiados, se producen por los rayos cósmicos en la atmósfera. Y acá vemos un ejemplo posible, ¿sí? No nos vamos a meter en los detalles, pero ¿sí? Entra una partícula que podría ser un protón y interactúa muy energéticamente, aparecen piones, electrones, positrones, muones, como vemos, y acá abajo estarían los detectores, como ahí en Malargüe, que están compuestos por unos sensores, parecen como iglú, como los iglú de los esquimales. de los esquimales. Adentro tienen unos sensores y tienen un recipiente con agua hiperpurificada, que le hacen todo un proceso para purificar, y cuando estas partículas llegan hasta la superficie y justo entran dentro de ese recipiente con agua, se produce algo que se llama radiación Cherenkov, que es cuando una partícula se mueve dentro del medio más rápido de lo que se movería la luz en ese medio. Con esto no quiero decir que la partícula se mueve más rápido que la luz. Se mueve más rápido que la luz en ese medio. Cuando se produce esa situación, sin ahora entrar en detalles, pero se produce una emisión de radiación que es detectada por los sensores. Estos iglús tienen una antenita y mandan la información a la central que está en Malargüe. Esto queda, este sector donde están estos detectores, están entre Malargüe y Las Leñas, en una parte que es como una planicie rodeada de montañas. Yo estuve hace muchos años ahí, por eso más o menos, espera que vemos acá. El centro es el centro Pierre Roger, creo que es. Les muestro una foto para ver si se debe ver. Rayos cósmicos Malargüe. Bueno, acá esos son los iglú que yo les digo. Ahí tienen la antenita. Y estos, si no me equivoco, si no recuerdo mal, están separados a 1,5 kilómetros, uno de otro. Ahí se ven las montañas a lo lejos y del otro lado están también. Y después, este está a la entrada de Malargüe, es donde se recibe toda la información y se analiza. Más o menos. Y una partícula de esas, ¿cuándo entra? ¿Cuando hay mal tiempo? ¿Cuando hay rayos? No, depende de la actividad de partículas que vienen de afuera. O sea, no tiene que ver con el clima nuestro. Del cielo, de la... No depende de nosotros.
ahora sí. Ven acá, hay una distribución, muestra más o menos. Por lo que yo me acuerdo, el área comprendida es aproximadamente como la Capital Federal, la zona donde están estos iglú o estos receptáculos. Pero bueno, si alguna vez están por ahí, pueden ir a visitarlo. En nuestro caso fuimos con el 45 hace ya más de 10 años, 12, 13 años. Hicimos una salida y fuimos ahí a Mendoza. No fuimos específicamente ahí, o sea, como estábamos cerca, yo reservé para una visita y nos atendieron y bueno, nos mostraron las instalaciones, nos dieron una charla, tenemos algún video y cosas de eso. Bueno, lo que quiero que trabajen ahora es sobre el material que pudiste pasarlo al grupo de WhatsApp. Sí, profe, yo lo envié. Bueno. Quiero que empiecen con las actividades que serían estas. Acá no hay, obviamente no hay que usar transformación de Lorentz, todavía no lo vimos, así que se tratan simplemente de cuestiones de simultaneidad, cuestiones de contracción de longitudes, de dilatación del tiempo. Así que les dejo media horita para que hagan, se pueden consultar acá por... Ustedes si hablan se escuchan, ¿no? Entre ustedes. Sí. Bueno, entonces empiecen por la actividad 1 y por las siguientes. No todas porque no van a llegar, pero bueno, por estas y en tipo 7:30 vemos a ver cómo les fue con lo que hicieron, a ver qué cosas se entendió, qué cosas no, y me gustaría que entre ustedes mismos se puedan explicar, por ejemplo, no sé, Cantero contestó una cosa y De Rosa contestó otra, y bueno, pongamos que De Rosa no contestó correctamente, y me gustaría que Cantero le explique a De Rosa por qué o dónde estuvo el error conceptual o lo que sea. O sea, que no nos quedemos, bueno, la 1 que es A, listo, pasemos a la 2. No, que, bueno, que analicemos cada una, las que se puedan hacer, para después seguir avanzando. ¿Les parece? ¿Cuál es el que sale entonces? ¿El 1 y el 2 o el 1 solo? No, empiecen por el 1 y pasen al 2 y hasta donde puedan llegar. Ok.